buenas noches, bienvenidos una vez más a Legítima Defensa Segunda Dosis. ¿Cómo te va, Solé? ¿Qué tal, Leandro? Bien, hemos llegado al último programa del año, el último programa de la primera temporada de Legítima Defensa Segunda Dosis y el último programa de Legítima Defensa de este año. Nos vamos a reencontrar recién en el mes de febrero, así que entramos ahora en vacaciones. Pero ya en febrero nos volvemos con todo y esperamos que ustedes nos sigan acompañando como nos han venido acompañando durante todo este tiempo. A lo largo de esta temporada de Legítima Defensa Segunda Dosis hemos realizado una cantidad de mesas de análisis, de mesas de reflexión para abordar los temas de la coyuntura política y también temas de interés de la ciudadanía, sobre todo ahora en este contexto donde nos acercamos a un referéndum que somete a consideración de la población 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que se promulgara en julio del año pasado. Por ello hicimos mesas de análisis analizando esa Ley de Urgente Consideración tan vasta, tan compleja en sus diferentes capítulos. Y tuvimos una mesa vinculada con el impacto de la ley sobre las empresas públicas, sobre la economía, sobre el trabajo, sobre el mundo del trabajo, sobre la seguridad pública. También analizamos la situación carcelaria, que también es afectada por la ley, la vivienda. Y en este formato de mesa de reflexión conviene finalmente, llegado esta época, hacer un balance del año y delinear un poco lo que se viene o lo que podría aproximarse en los próximos tiempos a partir de lo que ha sucedido hasta ahora. Si recordás, el año pasado el año terminó en el panorama político con un gobierno que controlaba absolutamente toda la agenda, toda la iniciativa, tenía además una preponderancia mediática muy importante, tal vez ayudado por la pandemia que se instaló a pocos días de que asumiera, y con la izquierda, la oposición, que venía de una situación, primero sin control de agenda después de muchos años, y además luego de las elecciones municipales había perdido 3 de las 6 intendencias que tenía, había retenido Salto, Canelones y Montevideo, donde viven nada menos que el 60% de la población, pero había perdido Río Negro, había perdido Paysandú, había perdido también la intendencia de Rocha. Sin embargo, el 5 de enero de este año, ni bien empezó el año, comenzó la campaña de recolección de firmas para someter a referéndum estos artículos de la Ley de Urgente Consideración, y en apenas 6 meses y pocos días, el 8 de julio, el movimiento social, el movimiento popular, sobre todo el movimiento obrero, el movimiento cooperativo y también el Frente Amplio lograron recolectar esas 800.000 firmas que luego la Corte terminó validando en los requisitos establecidos por la Constitución, por la ley, para someter finalmente a referéndum. Y eso, de algún modo, no sé qué opinás vos, Sole, cambió el escenario político de manera bastante radical, porque el gobierno perdió esa iniciativa y empezó incluso a suspender o a postergar una cantidad de proyectos para después de ese referéndum que finalmente se realizará en marzo, y ahora efectivamente terminamos el año con un gobierno que tiene claro que su objetivo de ahora en adelante es tratar de triunfar en ese referéndum y con toda la izquierda, y tanto social como política, movilizada con el objetivo contrario, de derogar esas normas. Además, durante el año se produjeron también una serie de elecciones donde en todas intentó de alguna manera incidir tanto la Presidencia de la República como la coalición multicolor, pero sin éxito, le fue mal. Eso es lo que creo que coinciden todos los analistas, pero además lo muestran los resultados, tanto en las elecciones de sindicato médico, el colegio médico, el Consejo Directivo Central de la ANEP, las elecciones universitarias, las elecciones del BPS. En todas ellas se registró finalmente una victoria de las listas gremiales o de las listas que no están alineadas con el oficialismo gubernamental. Y finalmente se desarrolló la elección del Frente Amplio, donde se registra un incremento importante de la votación en relación con la última elección de 2016, donde habían votado cerca de 90.000 personas, ahora votaron más de 130.000, y todavía, por unos días, no están los resultados de esa elección que determinarán quién será el próximo presidente o presidenta de la fuerza política, y también una cantidad de responsabilidades dentro del Frente Amplio a nivel central y a nivel departamental. Para hacer un balance de este año, para hacer un balance político y para ir viendo o aproximando, tirando hipótesis de por dónde irá
los próximos tiempos, hemos invitado a este último programa al expresidente José Pepe Mujica, con el cual compartiremos a lo largo de este rato una charla para ir tratando de delinear, de tirar algunos pincelazos de lo que puede suceder y cómo la está viendo lo que ha venido sucediendo a lo largo del año. Así que si te parece, Sole, vamos a la introducción y arrancamos. Bienvenido, José Pepe Mujica, a nuestro programa. Gracias por estar acá. Bueno, un gusto saludarlo y saludar a la gente más allá de la pantalla. Pepe, empecemos haciendo un balance. ¿Vos podés hacer un balance del año político y decir, bueno, el año 2020 terminó con una correlación de fuerzas entre el oficialismo y la oposición, con un escenario? Pero este año termina de una manera bien distinta y me parece que se presta como para decir, bueno, acá hubo un cambio importante en el escenario político. No sé cómo lo estás mirando vos. Sin duda que hay cambio. Las cosas no pasan porque sí. Suponen cambio. En Uruguay hay ciertas tendencias en América Latina que se notan. Hay cambios en el mundo. Entramos en un mundo muy conflictivo. Hasta ahora yo nunca vi que un formidable imperio cediera a la derecha a otro tranquilamente. Por lo tanto, tal vez vamos a vivir tiempos de convulsión que tienen repercusiones en todos lados. Y se dan una serie de fenómenos que nos gusten, no nos gusten, nos tocan. Nadie puede en América del Sur, y mucho menos en el Mercosur, no tener en cuenta lo que hace o no hace China. Para bien o para mal, pero no se puede no tener en cuenta. Nadie debería olvidar de que hay una inflación en Estados Unidos que tal vez sea la más alta en los últimos 30 o 40 años. Ha habido un empapelamiento. Eso va a repercutir. ¿Cómo? No sé. Pero eso va a repercutir. ¿Por qué? Porque son demasiado grandes estos fenómenos para que no incidan en el mundo y en las relaciones de precio. Y la historia del Uruguay está teñida por los términos de intercambio siempre, para bien y para mal. Que en este momento le favorecen bastante. Bárbaramente. No hacía el salario de los trabajadores rurales, pero sí. Bárbaramente está favoreciendo. La ganadería está viviendo una coyuntura que hay que anotarla en el almanaque. ¿Durará? No sabemos. Pero la verdad es así. Me da tristeza que los trabajadores frigoríficos en un momento de auge hayan tenido que hacer paro y todo lo demás para conseguir unos reales más en el fondo. Cuando el negocio andaba bien. Sí, cuando el negocio anda bien te machetea. Como dicen los paisanos, calcule la canaria. Bueno, pero es así. De todas maneras, creo que hay un horizonte de incertidumbre. ¿Van a subir las tasas en el mundo internacional? Es probable. Y mucho más rápido de lo que parece. Lo que va a complicar el panorama. Por eso, estamos entretenidos.
Ahora, tú me arrancaste con un panorama del mundo y de, si querés, las grandes tendencias en este momento. Ahora, en nuestro país, ¿no? Sí. En nuestro país. En el año pasado, el primer año de gobierno de Luis Lacalle Pou, hizo lo que quiso, dentro de una interpretación mía, ¿no? Y eso que había una pandemia, pero... Que lo ayudó, seguramente lo ayudó también. Por lo menos tener una conferencia de prensa por día, ¿no? Claro. La sigue teniendo. Sí. Bueno, pero llegó a ser... En eso como- hay que reconocerle al gobierno el mérito de ser un maestro en el autobombo. Viven anunciando cosas, ¿no? Y bla, 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 va a pasar esto, para cualquier cosa. Pero ellos tuvieron la audacia, si querés, de incluir buena parte de los acuerdos de la coalición, de su programa de gobierno, en una ley, ¿no? Sí. Y tenían bastante expectativa. Yo he hablado en algunos momentos con algunos dirigentes de la coalición de que de ninguna manera se iba a lograr reunir la cantidad de firmas para un referéndum. Y finalmente se logró, ¿no? Sí. Entonces, eso, yo sé que vos has dicho, porque te he escuchado, te he leído, que este referéndum en última instancia, si se aprueba o no se aprueba, lo que se hace es derogar o no derogar un conjunto, una ley, un conjunto de artículos de una ley, pero que no pasa nada en el sentido, no significa otra cosa que... Sin embargo, está claro que significa otra cosa, por lo menos No, significa políticamente. Simbólicamente significa mucho, está clavado. Pero desde el punto de vista práctico, yo lo comparé con el de las empresas públicas, que fue tajante. No creo que tenga la enjundia de eso. Ahora, para este gobierno es un drama. Este plebiscito es un drama. Es el leitmotiv. No aprueban nada. Nunca vas a encontrar en la historia política de este país un parlamento que haya aprobado menos cosas que este. Está como para figurante, nada más. Bueno, entonces, y están posponiendo una cantidad de decisiones hasta el plebiscito. No quieren embarrar la cancha. Quiere decir que le dan una importancia, desde mi punto de vista no tiene la importancia, pero la adquiere por la importancia que le dan ellos. ¿Por qué desde su punto de vista no tiene tanta importancia? Desde el punto de vista práctico, con respecto a la repercusión de carácter práctico por las medidas que se tomen, me pareció que era fundamental que en su momento fuimos de socio con Sanguinetti, cosa que la gente se olvida, ¿verdad? ¿Te referís a sacar algunos artículos, por ejemplo? No me refiero a sacar. Me refiero que en aquel momento, acá en el Uruguay querían hacer lo que hizo Menem en la Argentina, y no pudieron. Con el plebiscito de las empresas públicas, Claro. con el referéndum. En el gobierno de la calle. Sí, Sí, sí. sí. El otro era acá. En el año 92. Sí. Y en el año 2003, por ejemplo, en el gobierno de Jorge Valle, otro plebiscito, que fue el de ANCAP, el 64% de la población derogó la ley que había hecho Valle que desmonopolizaba ANCAP. Claro. En esta ley de urgente consideración originalmente estaba ese intento de nuevo, esa persistencia, pero... Exactamente. O sea, como que los propósitos siguen siendo sustancialmente Se nota. lo mismo, ¿no? Las intenciones son las mismas, pero tratan de edulcorarlo y llevarlo más suave. Pero es lo mismo, porque hay una metafísica que en definitiva la actividad privada conviene en todos los frentes. Incluso en esas cosas tan generales como es la energía, la electricidad, etc. Un mito que está en la cabeza, que la historia del Uruguay es una vieja discusión. Valdría la pena leer a Brum, 1920. ¿De qué se quejan de la empresa pública? ¿Que tiene algún empleado de más? Sí, seguramente, decía Brum, más o menos, en aquella época.
Si hubiera una empresa extranjera, la va a administrar mejor, seguramente. Tendría menos trabajadores. Pero la ganancia se va para afuera. Y si tiene algún trabajador más, son salarios que se gastan acá y se consumen acá. Así, sencillito. Hay mucho más atrás de las empresas públicas. Pero los defectos que tiene la administración del Estado, y que habría, y reconozco que hay que luchar por superarlo, son baladí ante que estos colosos queden en manos de una empresa transnacional, con lo cual vamos a perder soberanía sobre la ganancia, nada más ni nada menos, que se va para afuera y se va a colocar donde más le convenga a la empresa, entre otras cosas. Por eso creo que los defectos que puede tener, vale la pena luchar por superarlos, pero no vender la joya de la abuela. Porque ya la vimos esa pelea. A ver qué mejor está la Argentina, que vendió todas las joyas de la abuela, nos tapó el agujero y ahí está. En este proyecto de ley, que vos decís, no tiene tanta enjundia, pero tiene una significación política muy grande. ¿Cuáles son para vos cuáles son las cosas que más te molestan del proyecto? Me molesta el recurso de ley de urgencia. ¿Cómo se aplicó? Por lo siguiente, abre una puerta en la historia política futura del pueblo uruguayo altamente peligrosa, porque mañana viene un gobierno de signo contrario y va a contestar con un paquete igual. Y una sociedad no es un plato de crema que se revuelve para un lado y para el otro. Una sociedad necesita cierto marco de estabilidad, de continuidad y de permanencia, y hacer los cambios de una forma tal que no signifiquen fracturas sociales. Yo no quiero una argentinización del país que ande, que este país es lento, que es medio conservador, que esto, sí, todos los defectos que vos quieras, pero es el país que reparte mejor de América Latina. Y si hay que cambiar para mejorar, macanudo, pero se puede cambiar para empeorar. Entonces, ese como recurso global me parece peligrosísimo, porque la ley de urgencia está hecha para algunos capítulos realmente urgentes y no para un cambio estructural así de soco, sin darle participación al Parlamento, de hecho. A ver, la división de poderes le costó mucho a la humanidad. El Parlamento no es un montón de señores que se juntan ahí. El Parlamento intenta ser una representación, la expresión más democrática que tiene el país, porque están todas las opiniones. Se supone que están o que deberían estar. Y tiene la facultad de legislar. Hay una tendencia siempre de los poderes ejecutivos a avasallar a los otros poderes. Y esto es notorio. Entonces, el Poder Ejecutivo se coloca como legislador máximo y saca una ley que tiene un montón de cosas, las mete diciendo que lo dijo en la campaña electoral, pero nunca dijo los contenidos ni nada por el estilo. No, solo mencionó el instrumento. Sí. ¿No? Hizo una nomenclatura en genérica, pero al punto que demoró meses en poderla redactar, quiere decir que tenía la intención, pero no lo tenía claro. Entonces, prácticamente se aprobó un brote sin que la gente lo conociera. No me parece que sea una metodología muy democrática. Y más allá de la metodología, de esos capítulos, porque es una ley que tiene capítulos prácticamente sí, sobre todo, ¿cuáles serían los más serios si no se lograran derogar estos artículos? Para mí hay varios, los que tienen que ver algunos que tienen que ver con la seguridad. Por ejemplo, que está mandando a las mujeres presas por llevar narcomenudeo, ¿no? Ese está haciendo aumentar la cantidad de mujeres presas jóvenes de manera increíble, ¿no?
Sí, yo creo que le seguimos dando en la herradura y no en el clavo, en este problema de la droga. Creo que seguimos errándole feo, pero bueno, es otra cosa. En fin. Después, el capítulo de seguridad me parece en general que tiende a darle determinados poderes a la policía que son peligrosos en la forma que se da. Creo que se pierde el espíritu del guardia civil y se ve al agente policial como un mero ejecutante represor. Y es mucho más, o deberíamos apuntar a mucho más que eso. Hacer una figura que en el tiempo desarrolle un respeto y un aprecio en toda la opinión pública. Eso no pasa. Y menos va a pasar con las policías bravas. Es en hacer una tarea por momentos de patota. Y es una tarea muy digna. Por suerte, contra viento y marea, logramos la organización sindical, que es un principio. ¿De la policía? Sí, Está hablando. que empieza en alguna medida a moderar o a intentar moderar. Porque el orden cerrado en un cuerpo como es la policía es un instrumento que da para un barrido y para un fregado. Es peligroso. Y además ha habido transformaciones en la policía, verdaderos policías de carrera que estaban especializados en el narcotráfico, quedaron por el camino y creo que no fueron sustituidos por lo mejor. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero atrás de eso, atrás de la legislación, hay una actitud global. Porque las leyes las aplican los humanos. Y el quid de la cuestión es cómo la aplican. Y es acá donde viene. Yo he notado persecución en la burocracia pública por la definición política. He notado algo que no existía en el Uruguay. Porque no es de mi pelo, lo desprecio y lo tiro para el otro lado. Esto está pasando por todos lados. Bueno, es muy notorio en la educación, ¿no? Por supuesto, en la educación, pero en muchas partes del Estado pasa eso. Y eso enferma las relaciones en el Uruguay. En Uruguay hay ciertas tradiciones. Yo llegué de ministro de Ganadería y Agricultura, no me habían dado ni una hojilla. Y cuando asumen los gobiernos, inmediatamente viene la discusión del presupuesto. Y entras con un aparato que no lo conoces. Pero ¿sabés lo que pasó? Había un contador que yo sabía que era blanco, pero era un tipo que se ponía la camiseta del Estado, que nos dio una mano y otro y otro. Eso es formidable en el Uruguay. Eso es un valor que tiene el Uruguay. Con esta actitud, tengo mucho miedo en lo que va a pasar en el Uruguay. Y hay recursos que están puestos dentro de la ley de urgencia, que son instrumentos que se pueden utilizar para eso. Bueno, por ejemplo, tenés dentro de la ley de urgencia, ¿no?, capítulos que afectan, por lo menos eso dicen los laboralistas y los sindicalistas, el derecho de huelga. Claro, estableciendo, por ejemplo, que la obstaculización del tránsito nomás puede permitir la intervención de la policía. Pero el otro día vimos... En Tres Cruces, por ejemplo. Vemos una cosa que no tiene proporción. No tiene proporción. Entonces, creo que... Y yo no voy a culpar a los policías. Es todo un ambiente que se forma de darle para adelante. Y bueno... Justamente esa intervención de la policía fue cuestionada por el Sindicato de Policías de Montevideo.
¿no? Y el de Maldonado. La intervención esta que terminó con una persona con perdigonazos en la embargo, pierna. no fue Y lo de cuestionada Cerro por las Largo, si no es por el autoridades. sindical, por los sindicalistas de la policía de Cerro Largo, ni nos enteramos. Ahora está preso. Sí, claro. Pero, por ejemplo, el capítulo de la vivienda que nosotros analizamos, ¿no? El tema de los alquileres. Bueno, Ese es un tema que... ¿Lo estuviste estudiando, ese tema? Porque No, en el capítulo se establece no. lo del alquiler sin garantía y la posibilidad del desalojo así como express, ¿no? No sé, porque nosotros cuando hemos ido El analizando... pretexto que se pone a eso es que mucha gente no tiene garantía. Pero ya había gente que era posible alquilar sin garantía con el respaldo del Estado. Había un mecanismo que preveía eso. Va quedando por el camino, como tantas otras cosas. Y me parece que eso del término del contrato express en cuestión de días y eso es no entender lo que es una familia, las dificultades que tiene. Bueno, o haberlo hecho para el propietario y no para la familia que alquila. Sí, también lo va a perjudicar al propietario. Y por ahora la política de vivienda quedó en el tintero. Sí, de las 60.000 viviendas que se prometieron, bueno, ya está claro que no las van a construir, ¿no? ¿Y tendrás información si hicieron algún liceo de aquellos 100 y pico que decía Talvi, que hizo propaganda, que los tenía calculados y se iban a poner? Yo creo que los únicos institutos educativos que se han inaugurado son obras que venían del periodo pasado. Creo que no hay ni uno que se haya construido en obras, digamos, genuinamente originadas ahora. Es más, por lo que sé, por la información que se ha compartido y que incluso hemos discutido en el programa, se han eliminado tantas horas docentes que ahora está habiendo problemas No para ver falta. cupo en los liceos, pero no porque falten en liceos, sino porque los grupos son Claro. cada vez más grandes porque hay menos horas docentes. Hay un recorte en la educación, eso es evidente, los números lo marcan. No creo que de ninguna manera eso se pueda registrar. Capaz que hay alguna obra, pero me parece que no. Que por lo menos de liceos, de los 130 que dijo Talvi, estoy seguro que ninguno. No, yo pero no lo tengo presente. me parece que no hay ninguna obra, porque ha habido inauguraciones. Pero en general después mirás si son todas obras que venían de periodo de la anterior administración, ¿no? Que se culminaron durante esta administración. No solo en secundaria, bueno, en la universidad se inauguró la Facultad entera de Veterinaria, pero es un proyecto que viene de hace un montón de años, ¿no? Después están para... Pepe, ¿vas a participar en la campaña hacia el 27 de marzo, hacia este referéndum? No voy a participar. Alguna cosa puede ser que haga. Pero nada de recorrer el país, no. No, yo estoy archivado. Pero eso es por estrategia, porque ya está. No, es porque tengo Por la 86 vida. años y por el momento no puedo ni con las patas. Conciencia de mi vejentud. Y me encanta la política, pero la vida me encanta. Entonces tengo que administrar los recursos biológicos que me quedan, que son poquitos. Así como te lo digo. Pero Yo te veo bien igual, pero vamos a ver ahora de acá a marzo. pero yo... Porque vos decís eso, pero después la elección pasada, la elección de 2019, en un momento Pepe me dijo más o menos lo mismo, aunque él encabezaba la lista de... Pero después estuvo en 70 actos más o menos. No hice nada. Con respecto a lo que hacía antes, no, a mí me da vergüenza. Pero el otro día fui a un acto en Las Piedras y no estoy para eso, no estoy. Alguna mano voy a dar a los compañeros, algún consejo y eso, pero estoy muy preocupado por ciertos temas técnicos. Estoy a contrapelo en este país, ¿no? Hasta el otro día lo intenté hablar hasta con Delgado, que hacía tiempo que no lo veía. Y como es veterinario, somos un país históricamente vendedor de pasto transformado.
¿no? Sí. Transformado en vaca. Sí, primero cuero y después tasajo, y después lana, y después carne enfriada, y leche, y siempre es pasto transformado. La materia prima es pasto. Bueno, y estamos en cambio climático. Y no lo podemos evitar, y vamos a un mundo más caliente. Y hay 4 rumiantes por cada ciudadano en este país. Es un récord mundial. Hemos vivido a costillas, somos unos parásitos los rumiantes. En el fondo. Los rumiantes tienen un problema, tienen una digestión muy complicada biológicamente. Ellos pueden sacar del pasto cosas que los monogástricos como nosotros, y los cerdos, y los caballos no pueden sacar. Y tienen varios estómagos y uno rumen. Por eso. Pero genera una calor bárbara esa fermentación que tienen. Entonces, cuando hace mucha calor, aunque tengan comida, comen menos, porque eso les aumenta la temperatura. Y este problema significa cuantiosas pérdidas. Es peor el estrés calórico para los bovinos que el frío. Y la temperatura va a subir. Eso va a obligar a un cambio racial. Y habría que premiar a los ganaderos que empiezan a hacer un potrero de verano con sombra rala, pero sombra. 100 árboles, no 1000 como hacen los forestales, 100, 150 para sacar troncos, pero tener pasto. ¿Y por qué digo esto? Esto parece una pavada, pero cuando yo era ministro y estuve en Nueva Zelanda, ya me mostraron en aquel tiempo que estaban experimentando con las variedades que más podían resistir para lo que ellos prevían iba a ser el clima. Y nosotros no estamos haciendo nada. Y en un país donde el señor ministro Cabañero sabe de esto más que yo, infinitamente más que yo, no estamos haciendo nada. Absolutamente nada. Ni siquiera lo discutimos el problema. El país necesita una ley de silvopastoreo. ¿Por qué? Pero, ¿no se movió un poco la producción también hacia el feedlot? ¿No están Sí, introduciendo también, eso? sí, pero la vaca con ternero y todo el proceso de la cría. Cuando vas para afuera, observa, si vas en verano, en los lugares donde hay columna grande, que los pobres animales a veces se colocan a la sombra de la columna finita en la línea, ¿viste? Te están hablando, precisamos sombra, te dicen. Pero eso, después hablan de bienestar animal. No, yo no hablo de bienestar animal. Hablo de la pérdida que significa para la ganadería. Y como eso, otros problemas. Votamos una ley para tener agua y... Pará, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con Pepe Mujica. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. ANCAP hace todos los meses un aporte directo para que el supergas sea el más barato de la región. Eso no es despilfarro, ni sobrecostos, ni mucho menos ineficiencia. Si ANCAP deja de hacer ese aporte directo a cientos de miles de familias uruguayas, el precio del gas se duplicará. No dejes que apaguen tu llama. Votá sí para anular 135 artículos de la LUC. Federación ANCAP. No voy a dejar que privatices la escuela donde van mis hijos, ni que un político decida más sobre su educación que su maestra. Defendamos la educación pública. Digamos sí.
Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis, y seguimos acá conversando con Pepe Mujica. Pepe, estos temas agrarios, pese a que Uruguay sea pasto procesado, se habla poco, ¿no? No son los temas que están más en discusión, aunque bueno, venimos de una discusión sobre una... El informe en Andaria, pastos, tierra de pastos y aguada. No fue el que trajo el ganado, ¿eh? El ganado lo trajeron los jesuitas, que primero lo trajo los hermanos Goe, pero esa es otra historia, me interesa. Ahora, este es un gobierno que expresa, Sí, sí. por lo menos en su composición Sí, social... que está con el campo. Pero bueno, no, tiene pero, atrás a los pero no con estancieros. los peones. Con los Con los que peones. laburan no. Bueno. Está con los dueños, en todo caso. Pero con los que laburan no. Porque el negocio anduvo fenómeno y ni siquiera le empardaron con la inflación. No, tuvieron pérdida de salario real, ¿no? Eso es claro. Y si no cuidamos al peón rural, después nos quejamos que la gente mira, que dispara, que esto y que lo otro. Yo el otro día veía un videíto cuando se discutió en el Senado la sanción de la ley forestal, esta que votó Cabildo Abierto y el Frente Amplio y que vetó el presidente de la República, que pedían la palabra a los senadores, pero una cantidad de senadores, impresionante. para ser amparados por no sé qué artículo, porque eran Porque titulares tenían intereses, de una estancia, efectivamente. de un emprendimiento rural. O sea que por lo menos hay bastante empresarios rurales en el Parlamento, ¿no? Como para ir discutiendo algunos de los temas que vos planteás que deberían abordarse en Uruguay. Pero esto que hablé de decirlo pastoreo, no es de izquierda ni de derecha, es un problema técnico como nación. Esto es irresponsabilidad con el futuro, porque sabemos que el cambio climático se nos viene encima. Se puede discutir por qué, pero que se viene, ya no se puede discutir. Entonces, si no lo podemos modificar, tenemos que luchar. ¿Cómo lo vamos a mitigar? Y eso no se arregla de un día para el otro. Y es un problema que parece que no existe. Obligaría a empezar a propiciar el cambio genético, racial, instrumentar las razas sintéticas, el Bradford, el Wrangler, animales que tienen mayor resistencia al calor por la construcción anatómica, un fanon largo, en fin, una serie de cosas. Bueno, nada, en un país agroexportador, cuyo principal producto es la carne. Y después te dicen, estamos con el campo. ¿Con qué campo está? El campo no la viene pasando mal igual en este momento. En esta ahora es una coyuntura óptima, sobre todo para la ganadería. Buenos precios y se vende todo. Y está bien. Pero hay que acordarse con los que trabajan. Yo conozco una fábrica del Uruguay, y no voy a decir cuál, porque no le voy a hacer propaganda gratis, que a raíz de la pandemia trabajó muy bien. Porque al estar cerrado el país vendió el doble. Le dio un cheque de 40.000 pesos a cada trabajador, como premio, porque había trabajado bien. Pero ese es como el contraejemplo ¿Sí? del resto, ¿no? Sí. Porque incluso en los consejos de salarios se retiraron las cámaras empresariales, ¿no? Las cámaras rurales, no sé cómo se llama. Sí, pero es como todo, a veces hay alguna excepción. Dice, nos encontramos una cosa que nos favoreció, vamos a compartir. Pero en general, me dolió mucho el conflicto que tuvieron los frigoríficos, estaban trabajando como nunca, vendiendo todo y a buen precio. Era el momento que... ¿verdad? Pero bueno. Pepe, ¿cómo ves? Hicimos un pequeño balance así de la situación política y ahora también hacia la ley de urgente consideración, pero ¿cómo ves parado ahora al Frente Amplio? ¿Cómo es el balance que haces luego de este año, que bueno, ha culminado con este proceso electoral y con un proceso autocrítico? Hubo de todo, hubo congreso, elecciones, todo. ¿Cómo lo ves? Yo creo que se está cumpliendo paso a paso un proceso de renovación que es interesante. Creo que hay que ambientar la cabeza y a tiempos nuevos hay que plantearles soluciones nuevas. Pero hay que comprometerse con la suerte de la gente.
El frente no solo tiene que remozarse en juventud, tiene que remozarse en... ¿Qué tiene que remozar, por ejemplo? Hay que cambiar, hay que luchar en cómo se mejora la eficiencia del Estado. Hay que buscar cómo el Estado tiene más recursos sin afectar la economía. Porque no le podamos a pedir al mercado que se haga cargo de la cola. El mercado no va a tener piedad con los problemas sociales. Y eso los tiene que enfrentar el Estado, pero para eso tiene que tener recursos. Y los recursos se agotan si el único recurso es la vía fiscal. ¿Por qué? El capital es cobarde y huye. Tiene límite. Y necesitamos estados que tengan recursos para atender los problemas sociales y para meter una fortuna en la cabeza de la gente que está viniendo al mundo. Porque no estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de época. Y el conocimiento va a ser tan importante o más que el capital. Y tenemos que tener recursos para gastar en los que nos van a suceder. Si no es por la vía fiscal, ¿vos te imaginás un Estado impulsando empresas, otras empresas, además de las que ya existen? Yo tengo que aprender los árabes, tengo que aprender los chinos, tengo que aprender los vietnamitas, que el Estado es socio donde le conviene y cobra dividendos. Y es un Estado rentista que está cobrando dividendos en lugar de la banca Morgan o otra banca que es socio. ¿Por qué no puede ser el Estado? ¿Te imaginás una especie de ecosistema de empresas mixtas? Sí, señor. ¿En diferentes áreas? Sí, claro que sí. Lo veo perfecto. Se da de bruces con la orientación actual del gobierno, que es más bien reducir el papel del Estado en las empresas que ya tienen. Yo lo veo al Estado como socio. Y te puedo decir que muchos capitalistas uruguayos que luchan quisieran tener un Estado como socio. Claro que tiene que poner la de él también para que esté en riesgo, porque si no, no va a cuidar la de él. Y tenés que cuidarte que no te pasen para la cueva. Yo sé que están todos esos problemas, pero con el Estado fiscalista en una América Latina donde estamos jugando a quién atrae más y se baja cada vez más los pantalones desde el punto de vista fiscal para que vengan a instalarse, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Claro, es lo que nos está pasando. Pero porque necesitamos puestos de trabajo. Pero Pepe, vos estás diciendo, por ejemplo, que te pregunto, ¿no? En una actualización, una renovación casi ideológica, ¿hay que renunciar a la idea de gravar al capital? De poner, porque a mí me seduce la idea fiscalista sobre los que tienen todo el dinero, ¿no? Sí, a mí también. Sí, pero se te disparan. ¿Vos te crees que tanto? ¿Hay tantos lugares a donde puedan ir que no paguen impuestos? de alguna manera se te disparan? No haces lo que querés. No haces lo que querés. No existe cosa más escurridiza que el capital. Y entonces hay que percibirlo eso. Lo que nos sobra es capital y no lo colocan. ¿Cuánta plata de uruguayos hay afuera? Y ahora sacaron más, porque durante la pandemia sacaron varios miles de millones de Tal dólares. vez más de 15.000 millones de dólares. Tal vez 3 papeleras como esa fábrica de celulosa ahí afuera. Y no la colocamos acá. Es decir, que el problema no es solo capital, es colocarlo para que trabaje. ¿Y cómo se podría hacer para que no lo sacaran afuera y lo colocaran acá? Que les convenga. ¿Cómo? Que les convenga, porque va donde le conviene más. Obvio. ¿Está? Y si no lo coloca acá es porque no le conviene. Y le conviene más en otro lado. Así. Porque el mundo es como es, no como me gusta, desgraciadamente. Y yo tengo que lidiar con esa realidad. Porque no se ajusta a la realidad a lo que pienso. La realidad es como es. Entonces, tengo que encontrar la forma
de que por un lado le convenga, pero que al país también le convenga. Y el problema es vamos y vamos. Porque yo como Estado tampoco tengo la capacidad para gestionar la economía, porque el Estado tiende a burocratizarse. ¿Está? Porque me siento en el Estado y dentro de 40 años me jubilo. Ese es el problema humano. Yo no lo critico, porque es humano, así razonamos. Entonces, necesito por un lado aumentar los ingresos y tengo que mirar lo que está pasando en el mundo. ¿Cuál es el país que va para adelante? No tomemos a China, tomemos a Vietnam. Lo que ha hecho Vietnam es un milagro con ese tipo de asociación, el Estado con privado. También ganaron un montón de soberanía, ¿no? Porque ellos ganaron la guerra, ¿no? Claro. Eso te da una cierta, digamos, las posibilidades, ¿no? Las guerras. Le permitió ganar posibilidades, porque yo las guerras a Francia, a China y a Estados Unidos. ¿Está? Sí. Pero eso le da una soberanía, porque yo veo que diferentes proyectos políticos, incluso que se han impulsado en América Latina, progresistas o que intentan mayor distribución, enfrentan el fenómeno de la fuga de capital. Y lo enfrentan de manera demoledora, ¿no? Se les retira una cantidad impresionante se lo retiran. Es como una desaprobación política, ¿sí? O sea, con los pies. Te mueven el piso. Entonces vos acá en el Uruguay, por ejemplo, imagínate intentar hacer un proyecto... Es dramático. Sí. Es dramático. Sí. Y intentás hacer un proyecto un poco más volcado a la izquierda o más distributivo, o donde, en fin, tratás de redistribuir mejor la riqueza y vienen y te quitan todo ese capital y te dejan, ¿no? Te destrozan, ¿no? Te destrozan la economía. Claro. Ahora, no veo claro, no sé si ha habido una estrategia clara, y mucho menos si son países muy chicos, para enfrentar eso, o sea, esa estrategia creativa, buscar el mecanismo de que ni el capital se vaya, ni estar impedido de hacer políticas más agresivas en términos de redistribución. Yo lo que tengo claro es que existe inversión nacional que está en condiciones que si tuviera el respaldo del Estado... ¿Estarían dispuestos a venir, por ejemplo? ¿Vos hablaste con la gente que tenga plata Pero afuera? Claro que he hablado. Claro que he hablado. Yo no estoy inventando algo... no, ya me habías hablado de esto hace como 2 años. Por generación espontánea. Yo estoy sembrando una idea, hay que discutirla, pero frente a problemas y coyunturas nuevas. Dejemos aparte esto. Tenemos que plantearnos cosas creativas para un mundo que es distinto. Ese es el problema. Tírenme en otras mejores, no importa. Lo que le quiero decir, que no se pongan a pedirle a los clásicos que nos den respuesta en un tiempo que es distinto. Porque tenemos una cantidad de problemas. Los hechos demostraron, los hechos han demostrado que los caminos que hemos ensayado, el rumbo, sigo considerando que el rumbo es correcto, el luchar por una humanidad más justa, más igualitaria, pero los ensayos que hemos hecho a partir de países subdesarrollados han terminado en rotundo fracaso. Entonces tenemos que preocuparnos por el desarrollo del país como primer escalón, que me parece que es central. Necesitamos un Estado vigoroso y una conducción de la economía que multiplique los recursos, porque si no corremos el riesgo de quedar en la humanidad intrascendente. ¿Qué sería la humanidad intrascendente? Falta de conocimiento, con una población semianalfabeta que se entretiene con un teclado diciendo pavada. Porque ya la vemos. ¿Qué te crees los que se mueren en el Mediterráneo? Los que están acampados, que no pueden entrar en Europa. Gente que hace años que vive en campos de refugio. Lo que está pasando en México, eso es humanidad sobrante.
corremos el peligro de quedar en una humanidad que ni siquiera nos precisan para explotarnos. Ese es el peligro que hay. O nos subimos al mundo más o menos desarrollado, o corremos el riesgo. Es decir, hay un muro indeleble que se está insinuando en la humanidad. Para un lado la humanidad pobre, de ese lado que se arreglen como pueda, y para el otro la humanidad rica. Ese es uno de los riesgos que tiene el futuro. No lo veo yo porque yo tengo 86 años y pasado mañana la quedo. Pero no es una opción de la humanidad pobre transformarse mañana en parte de la humanidad rica. Eso es una emancipación, es una lucha que hay que dar de algún modo. Porque... Pero claro, exactamente. Exactamente. Pero ese es el peligro que te digo. Vos vas a Lima y tenés un muro que separa la ciudad. Y acá en el Uruguay, querido, tenés 60 y pico de barrios privados que tienen más superficie que todos los asentamientos. Con la diferencia que esos barrios privados ocupan más área, pero no tienen ni el 10% de la población que tienen los asentamientos. Así que la segregación ya la tenemos en casa. Y eso que somos de lo mejorcito de América Latina. Bueno. Esa batalla contra la desigualdad que hay que dar, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Y para eso necesitamos un Estado que tenga recursos. Que tenga recursos y hay que generar recursos. Porque no se arregla con palabras o con buenas intenciones. Hay que tener recursos. Y la gran discusión, ¿de dónde sacamos los recursos? ¿Cómo multiplicamos los recursos? Después está cómo los administramos. Pepe, está bien, pero cuando asumió el Frente Amplio, en el año 2005 me refiero, el primer gobierno de Tabaré, el Producto Bruto Interno era de 14.000, 15.000 millones de dólares. Sí. Cuando terminó el último gobierno de Tabaré, era de 60.000 millones de dólares, ¿no? Sí. 4 veces más grande. Y si bien... No eran los mismos dólares. No, está claro. Y tal, bueno, o sea, si uno lo hiciera como hacen los economistas, seguramente sea un aumento menos importante, pero igual era un aumento muy importante. Sí. Y si bien se redujo la pobreza, aumentó el salario real durante todos esos años, todas esas cosas que muchas veces decimos que son ciertas, de todas maneras hay brechas de desigualdad que son claro que enormes. sí. Claro que sí. O sea, ¿hasta cuándo hay que crecer para resolver esos problemas? Te pregunto porque me parece que ese es un tema que a mí me desvela, porque la idea de tenemos que desarrollarnos para poder resolver estos problemas... No. A ver. No es que vamos a llegar a una estación de desarrollo para resolver los problemas. Porque eso es creer en la teoría del derrame. Sí, eso Yo no nunca creo en la sucedió. teoría del derrame. Yo creo que tenemos que ir creciendo y haciendo. Es sacar recursos de ese crecimiento para tapar los agujeros sociales que tenemos. Por eso te digo, necesitamos un Estado que le entren recursos. No verso. Bueno, y después se precisa voluntad política, porque si no hay voluntad política, no. ¿Ese era el esquema más o menos que se buscaba con el Plan Juntos? El Plan Juntos era el Plan Juntos era una cosa más simple. Pero era que los privados pusieran plata. El peor patriarcado y la peor situación de la mujer es la que paga el peor precio, porque queda con 2, 3 hijos abandonados con un tipo que ni siquiera cumple la responsabilidad de recordar que tiene hijos y le tiene que ayudar. Entonces, esa gente mucha gente en vivienda que es un desastre. Y una vivienda humilde, pero con agua relativamente, con un baño, es parte de la educación. Lamento no haber tenido más recursos. Sí, pero por eso pregunto, porque el Plan Juntos apuntaba a que los recursos surgieran sobre todo del sector privado. Y no estuvieron muy dispuestos a poner plata los privados. De voluntario, te los puedo contar. Por eso. Te los digo. Los tengo todos acá en la cabeza. Por eso. Me voy a acordar del viejo Henderson, que puso $200.000. Y alguno más. Un
una gente que dio un camión, otro que hizo una caja, pero no, la gente... Pero digamos que la desigualdad con eso no se erradicaba. Se hicieron, no, después el Estado puso muchos recursos. Y algunas viviendas se están terminando y eso. Pero se precisan 10, 20 plan juntos. Se precisan. Hay gente que no va a solucionar el problema de la vivienda con los recursos que tiene hoy. Y la gran discusión, ¿buscamos una forma de ayudarlo o no? Porque a la humanidad tiende a pasarle un problema general también, como nos ha pasado en la pandemia, ¿verdad? Desde el momento que la pandemia era mundial, era obvio que la gran respuesta era colectivizar el conocimiento para poder hacer vacuna en muchos lugares y vacunar al mundo entero, ¿verdad? Hasta el señor presidente de Estados Unidos lo dijo en un discurso inicial, lo dijo una vez, después se cayó la boca, nunca más habló. Fue más fuerte el sentido de propiedad. Y entonces quedó África como abandonada, ahí, apenas el 10%, pero son 1.000 millones. El virus tiene amplio margen para variar y hacer todas las aventuras biológicas que le parezcan, ¿no? Con lo cual nos seguimos endémicamente con peligro. Bueno, con las diferencias sociales, a las clases acomodadas le pasa lo mismo. Hay un mundo sumergido por las causas que fueron, que quedan ahí, que desde el punto de vista humano hasta le convendría a los sectores acomodados darle una mano para mejorarlo. Porque vamos a respirar una sociedad de mejor. Pero si hasta el Banco Interamericano de Desarrollo habla de que hay que combatir la pobreza, hasta los organismos multilaterales, hasta los bancos multilaterales hablan de combatir la pobreza. Sí. Entonces, es porque es negocio, básicamente, porque es más negocio que la gente no sea tan pobre. Porque son pésimos consumidores como pobres. Exacto. Pero desde el punto de vista social, podemos hacer un balance. Algunos pocos países, los escandinavos sobre todo, que han tenido una política mayor de reparto y desde el punto de vista social y policial, tienen menos dificultades que los otros, ¿verdad? Y países muy ricos como Estados Unidos tienen un problema policial gravísimo, porque tienen un problema de reparto social en la base de la sociedad. Yo no quiero decir esto que el campo del delito va a desaparecer con una sociedad excelente que reparta y que nunca se olvide de los rezagados. Hay un margen... Pero la evidencia demuestra que los países más igualitarios tienen menos... Exactamente, así nomás, de sencillo. Sean ricos quiere o sean decir pobres. Que a una sociedad le conviene. A una sociedad le conviene acordarse de lo que están... Y yo me doy cuenta, el ser viejo tiene muchos inconvenientes, algunas ventajas también. Tengo memoria. Éramos mucho más pobres, andábamos en la alpargata cuando yo era niño, y con las túnicas remendadas. Teníamos menos cosas, pero mi padre me llevaba al estadio. Yo tenía 6 años, 7 años, iba con él y estaban entreveradas la hinchada del Peñarol y Nacional, y cada cual gritaba su gol y no pasaba nada. Eso lo viví. Como sociedad, en materia de convivencia hemos ido para atrás, pero estamos mucho más ricos, tenemos más autos, tenemos todo. Pero en valores no hemos progresado nada. Vamos a ir a un corte y volvemos con el último bloque de esta mesa con Pepe Mujica. Un día, dentro de no tanto tiempo,
Si no te pido nada, si no te pido nada, si no te pido, ¿sabes por qué? Yo sé bien que no queda más nada. Y no me voy a quedar alucinando tal vez que tú regreses. Estoy de acuerdo con vos que todo tiene el final que se merece. Yo sé que mi tiempo es hoy, como dice mi analista, que no vale proyectar mi culpa hacia los demás, no hay que ser tan pesimista. Un día, dentro de no tanto tiempo, volveremos a vivir como queremos. Y para que eso pase, cuidémonos más que nunca. Llega el verano. Todo eso que parece tan lejano, lo tenés bien cerca. Y lo tenés bien merecido. Ese lugar que soñamos es aquí, tierra querida, pequeño gran país. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. No voy a dejar que privatices la escuela donde van mis hijos, ni que un político decida más sobre su educación que su maestra. Defendamos la educación pública. Digamos sí. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando en este último programa de esta temporada. Pepe, quiero hacerte una pregunta ahora sobre, me parece muy importante, hasta la perspectiva política. En toda la región se produjo en los últimos años lo que en algún momento vos definiste como un derechazo, ¿no? Empezaron a ganar un montón de gobierno de derecha en países donde había gobernado durante varios años la izquierda, ¿no? Sí. En algunos casos con mecanismos discutibles desde el punto de vista discutibles, no, muy antidemocráticos. Hay que ver lo que sucedió en Brasil. Bolsonaro ganó electoralmente, pero antes hubo un golpe de Estado claro hacia Dilma y además estuvo la prisión amañada de Lula, con el que te encontraste en los últimos días. Hubo un golpe de Estado claro en Bolivia. Finalmente el movimiento del socialismo recuperó electoralmente el poder. En Chile... El gobierno. En Chile... Aclarando, dijo un bajo. Michelle Bachelet había perdido el gobierno, pero hoy mismo se están desarrollando elecciones que pueden, enfrentar a la ultraderecha con un joven de la izquierda, Gabriel Boric. Pero vemos también, por ejemplo, en Honduras, donde había perdido por un golpe de Estado el gobierno Zelaya, ahora vuelve Xiomara Castro, que es su esposa y que también representa a la izquierda hondureña. Estas oportunidades, este retorno de la izquierda a gobernar en algunos países, me imagino que también plantea, en ese periodo que duró 10, 15 años, esa larga década progresista, ¿qué errores se cometieron? ¿Qué errores no habría que cometer ahora hacia adelante? ¿Vos te imaginás, más de lo mismo, tratar de reconstruir lo que están destruyendo en este momento? Como decía Lula, los gobiernos conservadores están destruyendo todo lo que hicimos. ¿Cómo te imaginás esa izquierda? ¿Dónde pudo estar esa flaqueza? ¿No? ¿Y qué cosas habría que corregir? Bueno, el agua que viste pasar no la volverás a ver, decía Heráclito. Pero va a pasar otra agua. Agua va a pasar. Va a haber cambio. Sería ideal que la agenda nacional de cada gobierno, medianamente progresista, no lo absorba tanto y piense un poco en el todo. ¿Falló el internacionalismo? Digamos, la concepción... Desde el punto de vista práctico falló, siempre. ¿Por qué? Porque no existimos en el mundo, los latinoamericanos, no existimos. Sobre todo cuando desapareció Lula del escenario. Mientras Lula estuvo, empezamos a existir en el mundo. Pero el que tuvo una agenda más decididamente de integración, capaz que no coincide, fue Hugo Chávez, ¿no? Sí, claro, desde luego. Pero el peso internacional que le dio la presencia, ¿no te acuerdas del BRIC que tomó?
Ahora... Me acuerdo del Consejo Sudamericano de la Defensa, de la UNASUR, del proyecto del Banco del Sur. Pero bueno, no son... Hay una política, construir infraestructura en común, y no reducir los fenómenos de integración a cuánto te vendo y cuánto me vendes tú. No existe un pacto de las universidades públicas que trabajen para una agenda común. Si no integramos la inteligencia, ¿cómo vamos a integrar el cuerpo? Tenemos que pelear por la cabecita más formada de nuestra gente más joven que van a enfrentar el futuro, que se sientan no solo bolivianos o uruguayos o argentinos, que se sientan latinoamericanos, que tienen una misión que cumplir. Y eso hay que ayudar a crearlo. Bueno, porque si vamos a entrar en la era del conocimiento, sería bueno que peleemos por detener la gente que investiga y que trabaja por el conocimiento y la ciencia en nuestros países, ¿verdad? Y sería hora que un ingeniero argentino pueda trabajar acá y un médico y así colectivizar ciertas cuestiones científicas, tener un banco de conocimiento, tener un sistema de patente, etc. Sin embargo, da la impresión de que vamos a lo opuesto, ¿no? Porque hasta vamos a lo fenicio. Está... Cada cual se preocupa de hacer su negocio y los demás que revienten. Yo te quiero hacer Y no, los fenicios no son integradores. Una valoración política, si querés. Los gobiernos progresistas lograron sacar un montón de gente de la pobreza, mejorar la calidad de vida de muchísima gente, mejorar, incluso aumentar, generar crecimiento económico, en fin, funcionaron desde el punto de vista de los números, ¿no? ¿Hubo fallas en el trabajo, digamos, ideológico, del trabajo político? Sí. Potenciamos los consumidores, no hicimos ciudadanos. ¿Ah? Entonces, vale, desarrollame eso. Eso quiere decir que el que recibió apoyo, por ejemplo, en Brasil, y salió de la pobreza extrema, cree que salió por el esfuerzo personal o por el Espíritu Santo, una religión fantástica, y no se da cuenta cómo influyeron las decisiones de gobierno para que él pudiera mejorar. ¿Ese no es un problema justamente de los partidos políticos? Es un problema de educación y de formación política. Las cosas no caen del cielo. Pero ese es el único problema, digamos, ese es el único problema de educación que tuvieron los gobiernos progresistas, no haber logrado que la gente considerara que eran acciones de gobierno las que los favorecían, porque más bien da la impresión de que lo que ocurrió es que la gente se retiró de la política, en general, del pensamiento político, de la preocupación política. La sociedad contemporánea es una sociedad de marketing. La religión de nuestro tiempo es el mercado. De la mañana a la noche, un gurí está sintiendo el machaque, ta. La masa tiende en sus emociones a confundir permanentemente ser con tener. Hay un afán de comprar, disponer de las cosas nuevas que nos presentan. Todos los días nos presentan una novedad. El capitalismo es genial para ganar la subjetividad de la masa y que la masa trabaje para pagar cuentas y vaya persiguiendo la felicidad como el burro que persigue la zanahoria hasta que sos un viejo destruido y te pasaste toda tu vida pagando cuentas. Pero en ese mismo contexto, Pepe. Acá hay un problema. Mi generación creyó que cambiando las relaciones de producción y distribución iba a tener un hombre nuevo. Se equivocó, demasiado racionalista. Nos equivocamos, mejor dicho.
hay una batalla cultural en todo esto. Si no cambia la cultura, no cambia lo esencial, hay una batalla cultural en todo esto. La prioridad de la vida es la lucha por la felicidad, no por la riqueza. Lo cual no quiere decir que haya que andar desnudo y vivir bajo una chapa de zinc. Pero el que no encuentre la felicidad con poco, no la va a encontrar con mucho. Y la pobre gente vive en el medio de la soledad. En ciudad, más del 20% de la gente vive solo. ¿Qué es cosa más triste que eso? Bueno, eso daría para otro programa. Pepe, en ese mismo contexto. Somos parte de esa batalla. Claro, la pregunta que yo me hago es cómo damos esa batalla, ¿verdad? Para ir contra una máquina que funciona sola en el sentido del marketing. Quiero decirte algo. Vos dijiste hace un rato que te preocupaba la ley de medios que estaba llevando adelante el gobierno. Entonces, la tiene todavía en el Parlamento. Hay gente que le llama a esa ley Romay, porque dicen que la escribieron los dueños de los canales directamente. Yo veo que el gobierno tiene una política agresiva con los medios. Y veo que durante los gobiernos de izquierda, por lo menos en Uruguay, los gobiernos de izquierda fueron muy respetuosos del tema de la libertad de prensa, libertad de expresión, pero en ¿cuánto afecta eso en la batalla cultural? Porque la libertad de prensa no es equivalente a la libertad del periodista. Habría que bajarlo más a tierra, la libertad del periodista. El periodista es un trabajador que está sujeto a un salario y para ganarse la vida tiene que obedecer lo que le dicen las directivas del medio en el cual pertenece. Mi pregunta es muy concreta, es la izquierda. ¿Cómo, para mí, porque yo creo que la izquierda fue ingenua en esto, no sé si ingenua, pero esto es una crítica que hago yo, pero acá hubo gobiernos que fueron tirados, gobiernos en la región, ¿no? Por mecanismos de lo que se llama juicios donde participaban el judicial y los medios. Sí, y la izquierda miró eso y no sé, nunca tuvo la forma como de contenerlo, que un grupo mediático pudiera dar casi un golpe de Estado. Y yo le pregunto, porque veo que el papel que cumplen la izquierda fue más realista que el rey. La izquierda fue inocente. La izquierda no violentó nada de esos mecanismos. Se tomó la letra liberal en serio y la cumplió. Así, pero si ahora vuelven, así le fue. Si ahora vuelven todos estos proyectos de izquierda. ¿Qué sé yo? Si ahora vuelve Lula, como indican todas las encuestas en este momento en Brasil, le dan más de 25 puntos de ventaja, ¿no? A Lula con respecto a... me imagino que algo aprendió Lula de esta situación, porque le dieron un golpe de Estado al PT y a él lo metieron preso, siendo el hombre más popular de Brasil. Me imagino que todos vamos aprendiendo de esta situación. Yo te pregunto, en ese aprendizaje, bueno, ¿qué cosas habría que corregir? Te lo planteo este tema porque me parece que el tema del trabajo político, cultural, es un tema que es central, porque después uno hace una cantidad de cosas, quizá logra un montón de avances. Yo te entiendo tu inquietud perfectamente. Lo que no hay una respuesta así. No, si la tuviera no te la doy. Está bien. Si la tuviera no te la doy. Pero además... Eso me deja más tranquilo igual. Yo soy un recuerdo histórico. Pasé. Este es para los que vienen. Te vimos el otro día... en Argentina, en el acto por la democracia. Pero escuchame una cosa, a Lula la última vez que lo vi cuando estaba preso, lo fui a ver a la cárcel. Después hablaba algunas veces por teléfono. Es un amigo. Era una oportunidad de darle un abrazo a un amigo. A un amigo al que lo quiero muchísimo. Pero tuviste la oportunidad también de hablar de política con Lula. Porque Lula sí que no se considera un recuerdo. Lula tiene la perspectiva de ser presidente. Bueno, está. Pero tiene 10 años menos que yo. Lula tiene la edad más o menos que tuve yo cuando fui presidente, ahora. Todavía tiene fondo. ¿Estuviste hablando con él? Sí, claro que ¿Te comentó, por ejemplo, qué ideas de cosas así como...? Me contó lo que le pasó en Europa.
Dice que lo fueron a ver varios empresarios, porque Brasil es un mercado grande y preocupa, ¿no? Y más o menos lo que le dijo es lo siguiente. Yo voy a luchar para que los pobres, los sumergidos de Brasil mejoren el ingreso. Y eso va a mover la economía. Y ustedes van a ir porque les va a convenir, no porque yo les dé ventaja. Yo voy a mover la economía desde abajo, que la gente tenga mayor poder adquisitivo. Eso esquemáticamente es lo que le dijo. Tiene un dolor grande con los economistas, de izquierda, de derecha, de centro y de lo que sea. Dice, todos piensan lo mismo, el déficit fiscal, y no se acuerdan de la cuenta social. No, eso es evidente, ¿no? Pero la heterodoxia en economía tiene también sus costos. Es simpaticísimo, Lula. Pepe, para ir como cerrando un poco este programa. No es poca cosa tener amigos por todas partes. Tengo una invitación cosa que no voy a hacer. ¿Para ir a dónde? A una universidad de Virginia que fue... ¿Virginia Tech? No. Que fue fundada por Jefferson. Tengo una invitación para ir a Francia, que tampoco voy a ir. Tengo una invitación para ir a España. No voy a ir tampoco. No voy ni a la esquina. Pero bueno. Pero acá en Argentina fuiste a visitar a Lula. Fui, porque dar un abrazo a Lula. ¿Sabe por qué? Porque en cualquier momento me voy de donde no se vuelve. Y hay un dicho que dice, no dejes de hacer hoy lo que puedes hacer. Capaz que no lo veo nunca más. No te pongas traje. ¿No? Eso es como yo no me pongo cuando salen mis hijos de mi casa, yo le digo, denme un beso por las dudas. Ay, qué horrible. Y imagínate que me caiga un meteorito. No, pero acá hay una cuestión estadística. Cuando tenés una edad avanzada, estás muy cerca del hoyo. Y tenés que ver las cosas. Como me decía el viejo Vidal, mis planes son cortitos, de un día, 2 días. No puedo pensar de esa manera. Para mí que vos... Yo te veo muy bien, la gente, te veo... Cuando pienso que me voy a morir, tiendo la capa y me acuesto a dormir, decía Tirso de Molina. Quiero hacerte esta pregunta. Suponete que hoy es 28 de marzo, un día después del referéndum. ¿Sí? Vamos a suposición. Composición del lugar, ¿no? Si el gobierno pierde en su posición, para vos queda... ¿Cuál es el futuro de esas grandes reformas que están planteando? La reforma de la seguridad social, ese tipo de cosas. ¿Este referéndum puede afectar esos proyectos? No creo. ¿Van a seguir adelante? Van a seguir adelante. Contra viento y marea. Esto no es una cuestión ideológica, es psicológica. La psicología del personaje. La psicología del personaje. ¿De este presidente en particular? Sí. Que vos la caracterizarías como que... no te pelees. No, yo no me peleo. Te voy a dar una ley. Porque él no te quiere, eso lo sabemos nosotros. Un general en jefe en guerra, la cosa que más tiene que estudiar es el perfil psicológico del general que tiene enfrente. Vos cuando lo ves parado así, que decís que, viste que hace algo así con los brazos, ¿no? Él tiene una forma, es un tipo, el presidente es una persona peculiar, ¿no? Tiene una psicología ahí. Pero bueno, no quiero porque terminas peleándote con la otra vez, le dijiste que era un señor. No, cada cual es como es.
y cómo lo fabricaron y está. Pero él tiene una manera de ser y yo creo que va a seguir, va a tratar de continuar. Chao. Capaz que me equivoco. Va a tratar contra viento y marea, incluso leyendo los datos que... Sí. ¿Y la coalición? ¿Te parece que ese sería... o que los une más? Me asusta el desdibuje del Partido Colorado. Me asusta. Parece que decidieron enterrar el Partido Colorado. Sobre todo los ballismos. Me asusta. ¿Te asusta el carácter, digamos, cada vez más conservador que ha adquirido Cabildo Abierto, por ejemplo? Sí, tiene contradicciones terribles. Sí. Trabaja mucho. Y creo que el Partido Colorado va a perder algún terreno ahí. Pero no lo viene perdiendo hace muchos años ya. ¿Sí? Pero ese perfil, el perfil que había, porque vos tenías en el Uruguay una derecha liberal, de extracción rural, católica, quizá expresada por el herrerismo, también expresada por el ruralismo, pero aquella derecha de corte, digamos, urbana, más laica, más el vallismo ese, ya está, no existe más en la derecha. Eso está todo en el Frente Amplio, ya no... ¿Cuál es el lugar para esa derecha, digamos? Yo no considero que el vallismo de don Pepe Valle haya sido de derecha, por el contrario. Era, en el contexto de su época, con las contradicciones, con lo que tuvo que lidiar, era más. Siempre he pensado que si el Uruguay hubiera sido un país de 40, 50 millones, la historia política del mundo diría, la socialdemocracia se inventó en el Uruguay. Pero como un país poco significativo, ahora, la lucha que tuvo Valle no fue gratis tampoco, dejó los girones por el camino y esa lucha en alguna medida continuó. Y hoy el Partido Colorado dejó todo aquello por el camino. Parte de eso está en el frente. Parte de ese quedó en el frente. Pero el trabajo de sepulturero no es lindo. Te hago una última pregunta y ahora con respecto al frente. Asumamos que, de acuerdo a lo que dicen los primeros conteos que se están haciendo del escrutinio de la elección del Frente Amplio, Fernando Pereira fuera finalmente electo presidente del Frente Amplio. Una figura que además vos impulsaste muy personalmente, no solo vos, pero estuviste muy involucrado en esa... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a Fernando, que viene de ser de la presidencia del Movimiento Obrero, cómo lo ves ahora para presidente del Frente Amplio? ¿Cómo te imaginás que puede llegar a ser? Bueno, me parece que es un paso importante para el Frente. Es la primera vez que va a tener a la cabeza un trabajador directamente. ¿No? No es poca cosa, como símbolo. Después está el capital, que significa su experiencia, su oficio de negociar. Yo creo que es muy importante, muy importante. Y también va a depender del apoyo que tenga, ¿no? Desde luego. Pero el apoyo no se da por disciplina, el apoyo se da por convencimiento. Ese es el problema político más serio que va a enfrentar. Pero yo lo veo en un capítulo de renovación de un frente que se está renovando. Hay una serie de figuras nuevas que van a dar lo suyo. Él, yo que sé, Vergara, Andrade, Pacha, Orsi, Carolina, en fin, hay toda una barra que se está procesando. Bueno, después el tiempo dará lo suyo. Y quedamos algunos viejos ahí que alguna manito les damos en lo que podemos, pero... Una manito. Una manito, no.
¿Te acordás aquella campaña electoral del Frente que decía si una mano no basta, ¿no? Dame las dos. Gracias, Pepe. No, gracias por a ustedes. habernos acompañado. Y los felicito por el esfuerzo que están haciendo. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Llega el verano. Todo eso que parece tan lejano, lo tenés bien cerca y lo tenés bien merecido. Ese lugar que soñamos es aquí, tierra querida, pequeño gran país. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. ANCAP hace todos los meses un aporte directo para que el supergas sea el más barato de la región. Eso no es despilfarro, ni sobrecostos, ni mucho menos ineficiencia. Si ANCAP deja de hacer ese aporte directo a cientos de miles de familias uruguayas, el precio del gas se duplicará. no dejes que apaguen tu llama. Votá sí para anular 135 artículos de la LUC. Federación ANCAP. Este es el último programa del año de Legítima Defensa Segunda Dosis. El viernes fue el último programa de este año de Legítima Defensa original, el de los viernes. Y me corresponde agradecerles a todos y a todas por habernos acompañado, hecho el aguante durante todo este tiempo que hemos estado al aire. El año que viene, en febrero nomás, ya vamos a volver, porque como ustedes saben, nosotros iniciamos este trayecto el 15 de mayo del año pasado con el propósito de contribuir a romper el blindaje. Hasta ese momento ni se hablaba de la expresión romper el blindaje en el Uruguay. No es por jactancia, pero creo que finalmente fue nuestro programa el que lo planteó abiertamente. Porque habíamos detectado, habíamos notado y lo seguimos notando después, hasta el día de hoy, que el gobierno gozaba de una suerte de impunidad mediática, una capacidad de hacer y decir y dominar la agenda de una manera obscena, al punto de que prácticamente solo se presentaban, vivían como de conferencia y cadena permanente. Periodistas y las periodistas, los medios básicamente, no son los trabajadores de la prensa, corrían al lado del presidente para mostrarlo sacándose una selfie, entrando a una verdulería, comiendo en un carrito, surfeando, ¿no? Sacándose fotos con gente en la playa. Una cosa tan ordinaria, tan obscena, para tratar de instalar, de construir una suerte de relato de país de rosas gobernado además por una especie de pareja real, ¿no? Con un gentleman medio aristocrático y una primera dama que se inventó para la ocasión, porque no existe en el Uruguay, para mostrarla como si fuera un personaje de la realeza. En ese contexto surgimos para mostrarte otra realidad, para mostrarte otra cara de la realidad, otra sensibilidad, una sensibilidad indudablemente una sensibilidad progresista, de orientación, que es la que hemos tenido toda nuestra vida. Pero también para mostrarte fundamentalmente la cara de la realidad para la gente que trabaja, para la gente que la estaba pasando mal, que la pasó muy mal, que la pasa muy mal, para los más pobres, para los más humildes, para los más desfavorecidos. Porque en última instancia este programa fue, desde su inicio, y lo sigue siendo, una opción de comunicación
a favor de la gente más humilde, a favor de la gente que no es la que lleva la malla oro. Y te tenemos que agradecer a vos que nos has acompañado a lo largo de todo este tiempo, porque si esto ha sido posible, y si ha sido posible con semejante impacto de rating, porque hay que decirlo en esos términos, tanto Legítima Defensa de los viernes como esta propuesta que estamos haciendo segunda dosis los domingos, siempre ha sido acompañado por mucha gente, con muchas reproducciones, que se dan en Montevideo, en el interior y también en el exterior, por aquellos uruguayos y uruguayas que nos miran desde la lejanía, pero desde la cercanía del afecto y del pensamiento. Esto fue posible por ustedes y lo vamos a seguir haciendo porque es, además de posible, necesario. El año que viene es un año que va a marcar seguramente un antes y un después, porque se van a dar dentro de las naturales peleas políticas que se dan en un país que está definiendo hacia dónde quiere ir, ¿no? Algunas de las que van a marcar, sin duda, a esta administración. Comenzando seguramente por ese referéndum que será el 27 de marzo, donde la ciudadanía tendrá que pronunciarse sobre 135 artículos de una ley donde se quiso plasmar de manera más bien autoritaria, muy antidemocrática, de forma expresa, expedita y casi sin debate, todo un programa de gobierno. Y un programa de gobierno que era un programa neoliberal y de restauración. Un programa para desandar lo que se había avanzado durante años, donde la sensibilidad social importó. Y no solo importaron los números de los malla oro, de los grandes capitales, de los dueños del Uruguay. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Seguiremos estando el año que viene y esperemos que ustedes sigan junto a nosotros. Un día, dentro de no tanto tiempo, si no te pido nada, si no te pido nada, si no te pido, ¿sabes por qué? Yo sé bien que no queda más nada. Y no me voy a quedar alucinando tal vez que tú regreses. Estoy de acuerdo con vos que todo tiene el final que se merece. Yo sé que mi tiempo es hoy, como dice mi analista, que no vale proyectar mi culpa hacia los demás, no hay que ser tan pesimista. Un día, dentro de no tanto tiempo, volveremos a vivir como queremos. Y para que eso pase, cuidémonos más que nunca. ANCAP hace todos los meses un aporte directo para que el supergas sea el más barato de la región. Eso no es despilfarro, ni sobrecostos, ni mucho menos ineficiencia. Si ANCAP deja de hacer ese aporte directo a cientos de miles de familias uruguayas, el precio del gas se duplicará. No dejes que apaguen tu llama. Votá sí para anular 135 artículos de la LUC. Federación ANCAP.
Qué gusto poder tenerte en el último programa de esta temporada de Legítima Defensa. Te me llevo con el acordeón a piano y pienso, ningún instrumento con teclas se te resiste, Hugo. ¿Está? Bueno, uno estudia y llega hasta donde puede, ¿no? Este fue el primero que estudiaste, me contabas. El primer instrumento de niño, exactamente. Después me separé mucho tiempo de ese instrumento, más de 50 años. Por las cosas, sí, empecé a estudiar piano, nunca más toqué. Y en cierta oportunidad, Jaime Ross me invita a grabar con acordeón. Tuvimos que conseguir un acordeón prestado, el mío estaba en malas condiciones, era un acordeón de estudio también, chiquito. Y bueno, pues comencé a tocar en el show de Jaime y ¿qué pasó? Que me reencontré con este genial... ¿Tenías memoria del instrumento? Sí, porque lo que yo toco es muy simple, no es complejo, no son, viste, Stravinsky, son piezas populares. Así que, por ejemplo, ¿me entendés acá? O un tanguito, lo que sea, de cualquier manera. Qué bárbaro el acordeón para animar fiestas, ¿no? Sí. Un instrumento Sí. transmite eso, ¿no? Sí, el acordeón sale ganando ya. Sale a la cancha ya con 2-0, ¿viste? Ya entra con 2-0. A la gente le encanta. Es que es divino. A los jóvenes y a los veteranos ni te digo. Hugo, este verano ahora que viene, que se abre en los próximos días, ¿vas a estar tocando por todos lados? ¿Vas a hacer playa, así? ¿Cómo la tenés planeada? ¿Tenés fechas ya, cosas arregladas para tocar? Sí, hay unas cuantas fechas con el dúo que formamos con Albana Barrocas. Estamos tocando en el este, en Balizas, en Cuchilla Alta, en Punta del Este, Hotel del Lago, en Piriápolis, en la azotea de Aedo, en el Teatro Margarita Xirgu. Estamos tocando, vamos a viajar a Brasil en el marco del Festival de Jazz de Florianópolis. Ja-Dúo se presenta en Curitiba el 14, el 16 en Florianópolis y el 21 en San Pablo. Regresamos y hay otros toques ahí. También estoy invitado por C1080, a pesar de que ya dejé mi puesto. Yo estuve colaborando con 1080 durante 11 años. Dejé el puesto, pero no la amistad ni la cercanía. Así que para este año me invitaron a cantar un tema al Teatro de Verano. Esto es un poco complejo. Las fechas del teatro nunca son exactas porque puede llover, se van corriendo. Nosotros tenemos unos recitales marcados. Hay mucha actividad, por suerte, grabando mucho. Grabamos para Japón, para nuestra amiga de Kioto, Mio Matsuda, esta gran cantante. Grabamos para nuestra querida uruguaya Ana Karina Rossi, que vive en París. Ella grabó todo un disco aquí, justo antes de pandemia, después se mezcló. El disco se llama Voyage. Sale ahora, traje el acordeón porque después de 10 años, mi primer disco de acordeón tiene 11 años, se llamó Acordeón. El segundo se llama Recorriendo Uruguay. Por eso traje el acordeón también, para no traer el piano de semejante toco. Pero bueno, muchas gracias por invitarme. Hugo, una pregunta te voy a hacer. En Japón suena bastante. Yo estaba mirando a las imágenes de Rada, ¿no? Hizo como 10 recitales en Japón. Sí, pero llenando, ¿eh? Sí, me imaginé que Rada es un músico extraordinario, pero que... Sí. Esa organización organiza de esa manera. Es una organización religiosa y organiza de esa manera. Cada vez que viajan los grupos a Japón es con esa cantidad de recitales. Nosotros con dos orientales que formamos con Yahiro Tomohiro, el año que se cortó, que fue el año 20, ¿verdad? Sí. Iba a ser la gira 14 consecutiva del dúo. En esas 13 giras previas, sí, el dúo, dos orientales, las giras cortas son de 4 semanas y son de 12 a 15 ciudades. Y las giras largas son de 7 semanas y son entre 20 y 23 ciudades. De norte a sur y de este a oeste. Y los japoneses se prenden así. Sí. Es un público que absorbe lo que está sucediendo en el escenario. Hay gente que sabe lo que va a ver, obviamente, y hay gente que no sabe lo que va a ver. Nunca veo, no sé, se enterará algo por internet. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan, te brindan el 100% de atención y cariño. Es un público
Está buenísimo. Notoriamente especial. Qué bueno eso. Bueno, me da mucha alegría poder cerrar esta temporada con tu participación. Creo que ya sabés que sos uno de los músicos más importantes de nuestro país y para nosotros es un honor contar con tu presencia. ¿Con qué nos vamos a ir? Nos vamos, mira, ¿querés que toque un tema? Dale. Sí. Toca un balsecito ahí para ustedes. Nos vamos con un balsecito a cargo de Hugo Fattoruso. Muchas gracias a todos y todas los que nos han acompañado. También confieso que yo traje el acordeón, así hablo menos, porque es horrible hablando, ¿verdad? Dale, por favor. Acá gracias, Hugo, por habernos empiezo a contar cuentos y cosas. Se va, ¿eh?